Hoy vamos a trabajar un dashboard creado en Power BI. Para ello, lo primero que debemos tener es un archivo de Excel, ¿cierto? Puedes ver un video anterior que publiqué donde tenemos archivos de Power Pivot que están creados en Excel, que son gratuitos desde Microsoft y ahí puedes tener material. O si no, también puedes utilizar el archivo que te va a dejar en la descripción de este video para que puedas también hacer tu primer dashboard. En este dashboard o en esta práctica vamos a realizar varias cosas. Primero, vamos a hacer unas transformaciones desde Power Query. Segundo, también vamos a hacer algunas funciones DAS básicas para que observes cómo estas nos pueden ayudar a nosotros a poder crear operaciones dentro de nuestro dashboard y modelo. Y al igual también vamos a crear lo que son las columnas calculadas que son a partir de funciones DAX. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Primero que todo, tenemos que tener un archivo de Excel o conexión a base de datos si de pronto tienes una base de datos de Access, de SQL o de pronto en la nube también lo puedes tener. Si no, como te digo, aquí vamos a tener un archivo de práctica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos o abrir nuestro archivo, nuestro Power BI y le vamos a tener a decir obtener datos o get data si lo tienes en inglés. Vamos a utilizar el conector de Excel. Si de pronto tú no tienes en este momento descargado Power BI, te invito en un video anterior que tenemos acá en esa misma lista para que tú puedas observar cómo descargar Power BI e instalarlo en tu computador. Te vamos a darle conectar y después de conectar, pues vamos a buscar dónde está nuestro archivo. Muy bien. Entonces acá nos estamos conectando directamente a un archivo de Excel. ¿Qué pasa? En ese archivo vamos a observar algo muy llamativo. Si tú observas, tenemos este primer ejemplo aquí, donde dice Financials, y que aparece como si fuera una tabla, y tú la puedes diferenciar porque tiene un color azul. Abajo nos aparece la hoja, se llama Sheet 1, que es el nombre de la hoja. Si nosotros abrimos nuestro archivo, el cual en este momento estamos consumiendo, si observas, mira que Sheet 1 es la hoja. Y que si yo me paro en la tabla y le digo acá en Excel diseño de tabla, la tabla se llama Financials, ¿cierto? Entonces, Power BI nos está reconociendo en ese momento, sea la hoja completa o la tabla como tal. Para este caso, podemos leer la tabla, ¿cierto? Si tú le das clic, te paras sobre Sheet o sobre Financials, él te va a mostrar una vista previa de la información. Como de pronto, para que tú te vayas acostumbrando, uno de las mejores prácticas para abrir la información de un archivo es poder hacerlo desde la carpeta, donde nos está apareciendo acá en el nombre, a la parte superior, y le damos clic secundario o derecho y le decimos transformar datos. Nos abre entonces lo que se llama Power Query. Y acá entonces nos aparece, como lo veíamos ahorita, toda la hoja o la tabla. Entonces aquí podemos filtrar, sea entre la hoja o la tabla. En este caso vamos a hacerle, por ejemplo, por finanzas, que es la tabla. Le voy a decir aceptar. Y vamos acá en data, me voy a parar y le voy a dar clic derecho o secundario y le voy a decir quitar otras columnas. ¿Qué quiere decir quitar otras columnas? Es que nos quite las columnas que no tengo señaladas. Caso contrario pasa cuando dice quitar me quita la columna que yo tengo señalada. Listo. Una buena práctica es siempre quitar las columnas que no tengo señaladas o que yo no necesito. Y voy a expandir lo que es data para que me traiga los datos. Listo. Nos acabo de cargar los datos, ¿cierto? Los tenemos acá. Y lo que podemos empezar a hacer es hacer una revisión previa de los datos.
lo primero que te invito a que hagas siempre es verificar el tipo de dato que te está cargando en la columna. En este caso, podemos ver que esa columna es de tipo texto. Entonces nos está cargando un tipo o valor de texto, ¿cierto? Lo mismo acá en esta otra columna de country. Así con cada una verificar. Por ejemplo, esta Unisold la podemos cambiar a un tipo de dato decimal. ¿Cómo lo haces? Parándote con clic izquierdo o el clic pues, que tú tengas en tu mouse. A veces lo tenemos en el clic en izquierdo y derecho trocado. Entonces, con el clic izquierdo le vas a dar y le pones número decimal. ¿Listo? Ahí le cambias el tipo de dato. Lo mismo para manufacturing price. Ese también sell price. Lo podemos poner. El discount. Y la fecha, pues que sea tipo fecha. Muy bien. La primera, acá en Power Query, la idea es que nosotros hagamos transformaciones de datos. ¿Qué son las transformaciones de datos? Pues son aquellas ayudas que nosotros necesitamos hacerle a esos datos que estamos consumiendo para mejorar, digamos, el análisis de los datos posteriormente. Entonces, la idea es que acá puedas hacer gran cantidad de datos que de pronto no vienen directamente de la base de datos y así puedas mejorar tanto el rendimiento del modelo como, digamos, aquello, como lo dijimos anteriormente, sacar los datos que necesitamos para nosotros poder hacer el análisis de los datos. En ese caso, para la columna de date, que es la fecha, yo deseo sacar el año. Hay dos maneras de hacerlo. Lo puedo hacer cuando esté ahorita viendo el lienzo, que ahorita vamos a mirar allá. Podemos hacerlo a través de una función DAX o desde Power Query. Una buena práctica es hacerlo directamente de Power Query. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a date y acá hay dos diferencias. Tenemos la pestaña de inicio, la pestaña de transformar y la pestaña de agregar columna. Pestaña de inicio tenemos ciertas funcionalidades que tiene Power BI y transformar y agregar columna, la gran diferencia es que cuando yo uso transformar, me hace el cambio directamente en la columna en la que yo estoy trabajando. En cambio, si yo hago agregar columna, el cambio me lo hace en una columna diferente, o sea, me agrega otra columna. Para el caso nuestro, ¿cierto? Voy a hacer ambas cosas para que ustedes observen cómo es. La columna de day la voy a duplicar, voy a decir duplicar columna. Y en esta que acaba de duplicar, enseguida la eliminamos, pero para que ustedes vean el ejemplo, me voy a parar en transformar y en transformar voy a escoger la opción de fecha. Y en fecha yo tengo varias opciones para yo poder elegir y, digamos, hacer esas transformaciones de los datos. La primera que yo quiero es obtener el año. Entonces yo quiero que me ponga digamos, solamente el año de cada una de las filas. Le voy a dar clic en año y miren lo que pasa. Si ustedes observan acá, sí, sacó todo el año y la transformación la hizo ¿dónde? Directamente en la columna. Ahora vamos a ver el caso contrario con hacerlo con agregar columna. En agregar columna también tenemos la funcionalidad de fecha y le va a decir que me traiga el año. Y miren que ya me pone, es una nueva columna que se llama año, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre transformar y agregar columna, para que lo tengas muy claro. Voy antes a borrar este. Me dice pues ese que voy a borrar algo que ya está encima de otro paso. Le digo que sí. Muy bien. Ahora, en año, yo lo quiero, bueno, en año sí que sea un tipo número. Muy bien. Ahora de date, yo podría sacar también el mes. Entonces yo le quiero poner que me saque por fecha y me saque el mes. En el mes yo podría poner que me saque tanto el número del mes como el nombre del mes. Entonces lo primero voy a sacar el nombre del mes. ¿Listo? Y vamos hacia el final y tenemos nombre del mes. Ahora yo quiero sacar el número del mes.
sobre la columna D. De nuevo, agregar columna, opción fecha. Voy a mes y le digo mes. ¿Sí? Y ahí ya me sacó el día del mes. Con estas transformaciones lo que nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestros filtros, ¿sí? Y luego en los meses vamos a poderlos poner con el número del mes en orden descendente, desde enero a diciembre. Muy bien. Ahora, también vamos a ver una pequeña práctica de cómo podemos hacer desde Power Query cuando nosotros necesitamos hacer una transformación, cuando yo tengo, por ejemplo, operaciones matemáticas. Entonces, desde agregar columna, yo tengo una opción que se dice columna personalizada. Voy a darle clic y en columna personalizada me aparece ese cuadro de diálogo. Lo primero es ponerle un nombre a esa nueva columna que vamos a obtener. El nombre para esta nueva columna la va a llamar ingresos brutos. Ingresos brutos va a estar compuesta de la columna del precio, ¿cierto? Del sale price sobre la cantidad de unidades. Entonces yo le digo que comparándote acá a la derecha tuya, donde están todos los nombres de las columnas, le das doble clic y él te la pone. Entonces, el sale price por, y le va a decir units sold. ¿Listo? Y le digo aceptar. Inmediatamente me creo una nueva columna con ingresos brutos. De esa manera, tú directamente de Power Query puedes crear una nueva columna. Ahora, yo voy a hacer el cargue de mis datos y directamente desde DAX vamos a hacer otras transformaciones. Entonces, para ello, en inicio le vamos a dar cerrar y aplicar, pero antes de ello quiero explicarte que en tu parte derecha vas a encontrar siempre en Power Query los pasos que estás haciendo, ¿cierto? Lo que hemos venido haciendo desde que cargamos nuestros datos en el archivo. Ahí te muestra un resumen y puedes eliminar, como lo hicimos ahorita, un paso si lo deseas y puedes cambiarle el nombre a tu consulta. En ese caso yo la voy a dejar como lo tengo, pero tú le puedes cambiar el nombre. Entonces le va a dar cerrar y aplicar. Inmediatamente, entonces Power Query está cargando los datos del archivo de Excel. Listo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando Power BI carga es que tenemos tres áreas de trabajo. La primera, que es este lienzo que está acá en la parte izquierda, vas a observar esas tres áreas de trabajo. La primera es la vista de tabla, que es esta acá. Vista de informe, perdón, vista de informe, que es este lienzo o Canva donde nosotros podemos poner vamos a poner todo lo que necesitamos para hacer los gráficos. También tenemos esta vista de tabla que es donde nos muestra la respectiva tabla, ¿cierto? O si tenemos varias consultas con tablas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviera otro archivo de Excel o conectarme a una base de datos donde tengo varias tablas de una misma base de datos, pues se la va a consumir acá. Y por último tenemos la vista del modelo. Si tuviéramos en ese caso, como te digo, varias tablas, pues tendríamos que hacer la conexión acá por cada uno de los datos que se conectan esas tablas, ¿cierto? Y nos queda antes el modelo. Muy bien, esos son como los tres áreas de trabajo que maneja Power BI. Siempre vamos a estar nosotros mucho trabajando en vista de informe, porque ahí es donde nosotros en la mayor cantidad de tiempo vamos a pasar haciendo las construcciones. Muy bien, primera parte que debemos entender y es que a mí me salen mis gráficos en la parte superior por una nueva versión que tenemos y una opción que tú le puedes aplicar a tu Power BI. En este caso a ti, por ejemplo, te puede estar apareciendo en la parte izquierda. ¿Sí? Vamos a archivo, le dices opciones y configuración, opciones. Y en opciones, acá donde dice, vamos a mirar si recuerdo bien dónde estaba. Es que como lo han estado como cambiando, bueno, en otro próximo video te dejo cómo poner los datos, los gráficos en la parte superior y no en la parte izquierda. ¿Listo?
Tengo que recordar cuál era la opción. Muy bien. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a crear unas columnas. Nosotros ya creamos desde Power Query la columna que se llama ingresos brutos. Ahora vamos a crear una que se llame ingresos, digamos, totales o finales, ¿cierto? Para ello, siempre lo podemos hacer o desde la vista de tabla, donde dice nueva columna, ¿cierto? Eso es una opción. También aquí en la vista de informe, parándote clic derecho sobre la consulta o clic secundario y le das nueva columna, ¿sí? O parado simplemente en la consulta, te aparece nueva columna. ¿Listo? 3 opciones, 3 caminos diferentes que te van a llegar al mismo sitio. Entonces, vamos a darle en esta primera opción, nueva columna. Aquí le vas a poner el nombre. En este caso le vamos a dar ingresos netos, por ejemplo. Y ingresos netos siempre va a ser, digamos, esa va a ser acá en el caso de nosotros tenemos los ingresos brutos menos el descuento. Entonces ese va a ser los ingresos netos para nosotros, para este ejemplo. Entonces vamos a llamar la columna que se llama ingresos netos, perdón, ingresos brutos y le vamos a restar el descuento. Entonces en ese caso, simplemente digitando ingresos, ya nos aparece esa columna que ya habíamos creado y le damos clic. ¿Cierto? Le damos un espacio, le decimos el botón de recito de resta y vamos a darle entonces en ese caso creo que llama discount, exacto, es discount y míralo acá arriba. Y le das entonces enter. Y ya nos creó nuestra columna de ingresos netos. ¿Cómo te das cuenta? Pues acá en la parte derecha donde está tu consulta, al desplegarla, te aparece como si fuera una tablita con un signo de suma. Ahí ya ella está identificando que es una columna calculada. Muy bien, voy a crear otra que se llame, por ejemplo, vamos a hacer cuál es el costo. ¿Listo? Entonces voy a venir acá, se la voy a hacer desde clic secundario derecho, nueva columna, y le voy a decir costo. El costo va a ser igual, con Shift y Enter puedes bajar una línea nueva, y yo le voy a decir que se llama, en este caso serían, el costo sería la cantidad de unidades por el precio de venta. ¿Listo? En ese caso, si tú no recuerdas de pronto cuál es el nombre de la columna, colocas primero, puedes poner ejemplo, que es el nombre de la consulta, o como tú le hayas llamado, ¿cierto? Y yo puedo buscar esa columna, que se llama para mí Manufacturing Price, ¿cierto? Por, y de nuevo ejemplo, entonces aquí hay que ponerle la cantidad que sería units sold. ¿Listo? Le doy enter y me creo la columna de costo. Algo interesante es que esas columnas calculadas, cuando yo vaya a Power Query, ¿cómo podemos volver a Power Query? Le damos en la etiqueta de inicio y le decimos transformar datos. Y en transformar datos, mira que en este caso, esas nuevas columnas calculadas que yo he hecho no aparecen. ¿Cierto? Solamente las que fueron creadas directamente de Power Query, que fue ingresos brutos. Pero las que yo estoy haciendo con DAX no me aparecen en Power Query. Eso es algo para que tú lo tengas presente. ¿Listo? Muy bien. Voy a cerrar y aplicar de nuevo. Y vamos a crear otra columna calculada que se llame la utilidad. ¿Listo? La utilidad es una nueva columna que es la resta entre el costo y los ingresos netos. Entonces, utilidad va a ser igual, acuérdate, Shift y Enter para dejar una línea. Y es bueno esa práctica para que tu código sea un poco más organizado. Entonces le voy a poner que es la resta entre el costo y los ingresos netos. ¿Listo? Bien, ya tenemos esa columna y voy a crear la última que se llame margen. Margen o rentabilidad. Vamos a llamar la rentabilidad. La rentabilidad es
utilidad, ¿cierto? La columna utilidad dividida los ingresos netos, ¿cierto? Nosotros queremos saber de esa utilidad que nos dejó sobre esos ingresos, entonces cuál es digamos, el campito que cumple esa utilidad respecto a los ingresos. Entonces, acá hay dos maneras de hacer la división. Una es así como lo estamos haciendo, llamar la columna 1, que en este caso sería la utilidad, dividido con el que es el slash, y pones la otra columna. Entonces, otra forma es con la función de DAX que se llama divide, ¿cierto? Divide tiene tres campos que tú tienes que poner. La primera, numerador. El numerador, entonces podemos llamar que sea la utilidad, luego lo separas, sea por punto y coma o coma, según como tú lo tengas en tu computador. En el caso mío es punto y coma. Y le pongo el denominador, que en este caso para nosotros sería, entonces, los ingresos netos. Y el último es, tú le puedes poner 0 para que si hay un error, pues todo quedaría con 0. ¿Listo? Doy Enter y ya él me carga. Muy bien, ya creamos nuestras columnas calculadas. Ahora vamos a crear una tabla nueva que nos va a ayudar a poner nuestras medidas. Lo primero, para poder poner una nueva tabla, hay varios caminos. La primera, tú lo puedes hacer desde acá, desde la vista de tabla, acá en herramientas de tabla, nueva tabla, ¿cierto? También desde la vista de informe, tú lo puedes hacer acá en modelado, nueva tabla. Listo, entonces vamos a darle nueva tabla y esta tabla se va a llamar, bueno, eso es para crear una tabla. Pero como vamos a hacer una tabla de medidas, voy a darle aquí en la X, lo que yo quiero para que me quede mucho mejor la dar especificar datos. En inicio, especificar datos, simplemente digo acá y le pongo el nombre que llamar medidas o como tú la quieras llamar. Le digo cargar y vas a ver que nos va a cargar una nueva tabla a nuestro modelo. Si ves ya acá ya está ese ejemplo, aquí ya aparece medidas. Si despliego medidas, me dice que tiene una sola columna que debe estar vacía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a generar para que me quede mi tabla de medidas? Lo primero es crear una primera medida. Esa primera medida va a ser la suma de yo quiero que me cuente todas las filas que tiene en este caso nuestro archivo de Excel, ¿cierto? ¿Cómo me puedo saber yo cuántas filas tengo? Pues primero pues abrir el archivo o desde Power BI, acá en vista de tabla, tú vienes al final y te dice acá 700 filas, ¿cierto? Entonces esas 700 filas voy a venir y voy a contarlas. Voy a decir acá, parado sobre esa nueva tabla que creamos de medidas, le voy a decir clic derecho, le voy a decir nueva medida. Esa nueva medida se va a llamar cantidad, se va a poner cantidad total. Listo. Y eso va a ser igual. Cantidad total, entonces recuerda, vamos a contar la cantidad de filas. Para eso vamos a terminar una función que se llama count rows. Count rows. Mírala acá. Es contar filas. Eso es lo que nos está diciendo. Y simplemente en ese caso siempre vamos a llamar toda una tabla, no digamos, una columna en específico. Entonces, con rows, y en ese caso, pues mi tabla sería ejemplo. Cierro el paréntesis y enter. Bien, entonces ahora acá en la parte izquierda, si tú observas, ya me aparece cantidad total. ¿Qué hago? Voy a hacer primero, voy a eliminar del modelo columna 1 de esa misma tabla de medidas. Voy a eliminar del modelo y vas a ver que inmediatamente medidas va a pasar a la parte superior. Él ya me está preguntando que si la quiero eliminar, le digo que sí. Y va a pasar inmediatamente arriba a la parte superior y ves que toma como el símbolo de una calculadora. Eso significa que ya tienes tu tabla de medidas. Otra medida que podemos realizar acá, nueva medida, podemos hacer, por ejemplo, nosotros podríamos hacer sacar el margen total, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos ya una columna que no fue calculada como la nuestra, pero si tuviera, que ya nos trajera, por ejemplo, los ingresos netos y la utilidad,
y nosotros no tuviéramos manera no queremos sacarlo como una columna, pues podemos sacarlo como una medida. Vamos a ponerle entonces una que se llame, en vez de rentabilidad, vamos a ponerle margen. Margen es igual. Y voy a traer entonces en ese caso, mis columnas. Que en ese caso, si tú ves, mira que no me trae, en ese caso, cuando yo estoy creando medidas, inmediatamente no me va a traer las medidas, las tablas de mis columnas. Para eso yo tendría que señalarle cuáles son las que voy a usar. En ese caso, yo tengo dos caminos. La primera es seleccionar el valor que con una función que se llama selectValue. Míralo acá. Y tú le dices cuál es el nombre de la columna. En ese caso puede llamarse utilidad, ¿cierto? Entonces va y la busca. Otra forma es creando una variable. Yo puedo hacer variables. Es una forma también muy elegante de hacer vamos a ver dos maneras de hacer esa división. Una es creando esas dos variables, la otra es haciendo directamente dentro de la función de divid, seleccionando los valores. Entonces, miren esto acá. Entonces, esta variable se va a llamar, por ejemplo, utilidad. Utilidad va a ser igual a ¿qué? A seleccionar el valor de utilidad, que es en ese caso, la columna. ¿Listo? Y vamos a hacer la otra variable. Otra variable vas a llamar entonces ingresos netos. Y vamos a hacer lo mismo, select value para señalarle el valor que necesitamos, que en este caso la columna sería entonces ingresos netos. ¿Okay? Y cerramos. Siempre que yo hago variables, siempre le debo colocar al final en un return. Siempre. ¿Listo? Y voy a dejar como un espaciecito y ahí sí ya puedo crear mi divide. Entonces yo, por ejemplo, divide. Miren que yo el nombre de la variable siempre lo pongo con rayita abajo. ¿Por qué? Es una buena práctica para identificar rápidamente. Vas a ver, si yo colocara acá utilidad, ¿cierto? Mira que inmediatamente me la pone. Pero si yo tuviera, por ejemplo, alguna función por la U, mira que me pone todo lo primero que es todo por la U. Entonces, con la rayita abajo, yo ya solamente la pongo y me va a dar solamente las dos variables que tengo creadas. En ese caso, utilidad, la divido por ingresos netos. Y le pongo 0. Esa es una manera de hacerlo. Si tú le das Enter, ella nos va a crear. Si yo vengo acá a mi lienzo y voy a los gráficos y busco la tarjetica, un gráfico que se llama tarjeta, lo pongo acá con doble clic y esta que es margen que la acabamos de crear, la arrastro hacia el margen. ¿Listo? Ahí ya podemos tener nuestra información. ¿Listo? Eso es una manera de hacerlo para que ustedes lo observen. ¿Listo? En ese momento no nos está trayendo información. Listo. Pero para que ustedes lo vayan probando. Listo. La segunda manera de que yo pueda hacer esa margen, ¿cuál es? Voy a ponerle aquí, voy a crear margen 2. Una nueva medida. Se llama margen 2. El margen 2 lo voy a hacer directamente de la siguiente manera. Divide. Y voy a poner aquí select value. Select value utilidad. O van bien así. La suma. Caso pongámosle sum. Que me sume la utilidad dividido. Perdón, acá vamos a cerrar. Nuestro sum dividido. Es otro sum. En este caso sería el ingresos netos. Ahí sí cerramos nuestro divide. Bueno, y acá le podemos poner adentro el 0 por si el error. Una manera buena, de buena práctica, es poder empezar a
ponerle como una indentación a esto, tú le puedes poner como un espacio y así pues tú como entender dónde va cada parte. ¿Listo? Y lo pongo acá y entonces lo mismo. Tú lo puedes traer a una tarjeta. Margen 2. Listo, ahí ya nos está dando un valor. De pronto acá en margen 1, lo que podemos hacer para mejorarlo es que acá en Select Value, lo que podemos hacer es la suma directamente. Y lo podemos cambiar por Sum. Acá, Sum. Y Select Value lo cambio por Sum. Listo. Ahí ya nos quedó. Nos quedó nuestro cambio también. Si yo pongo otra tarjeta, vamos a ver qué pasa. Míralo ahí. Muy bien. Entonces, aquí vamos bien. Ya hemos creado 3 medidas como para aprender qué son las medidas. Podemos, por decir, sumar todo lo que son los ingresos. O sea, cuánto me suma a mí los ingresos netos. Puedo hacer una nueva medida y esa medida se va a llamar ingresos netos. Listo. Los netos, en este caso, estos ingresos netos, entonces van a ser igual a la suma de todos los ingresos, de los ingresos netos. Entonces miren que acá tenemos esa nueva medida. Voy a traérmela para acá, ingresos netos, y yo puedo tener entonces los ingresos netos. ¿Cómo puedo dar cuenta yo que esos sean los ingresos netos? Pues entonces tú puedes abrir el archivo de Excel y aquí tendrías que sacar los ingresos netos y sumarlos. ¿Listo? Muy bien. Listo. Vamos a hacer algo también que podemos realizar y es hacer, por ejemplo, funciones con if, ¿cierto? Nosotros podemos hacer muchas cosas con los if. En ese caso, por ejemplo, yo le voy a proponer hacer una nueva columna con un código que ya tengo realizado y ya se lo voy a explicar. Entonces, acá en el ejemplo voy a crear una nueva columna y mire cómo la vamos a llamar, aplicando ANOR. ¿Listo? Lo primero es que cree dos variables, una que se llama producto y otra que se llama descuento. El producto lo va a traer de acá que se llama product, ¿cierto? Y el descuento se llama discount ban. Míralo acá. Discount ban. Muy bien, entonces cree dos variables, una que se llama producto, otra que se llama descuento. Y entonces estoy leyendo cada una de las dos columnas. Luego hago el return y empiezo a hacer un if. Acá estamos aplicando if, también lo que conocemos como el i y lo que conocemos como el o. Entonces, este if le pregunta acá, dice si este descuento es igual a height, ¿cierto? ¿Por qué lo estamos preguntando así? Pues si nosotros vamos al archivo y miramos la columna de descuento, si ustedes observan, mire que discount bound tiene high, low, medium y no, ¿cierto? Esos son los 4 tipos que tiene esa columna. Entonces, yo que estoy preguntándole acá, si ese descuento, que esa es la columna de discount band, es high y el producto puede ser amarilla, carretera, montana, velo o BTT, entonces si yo voy acá al producto, mire que me aparecen esas mismas opciones, amarilla, carretera, montana, paseo, velo y BTT. Entonces, acá estoy probando 3 conceptos. Primero el if, luego el i, y cuando yo digo si producto es amarilla o es carretera o es montana, lo hago con estos dos símbolos que son como si fueran dos rayitas. Y el i siempre van a ir con estas dos i como esas dos i que son como si fueran un 8.
¿cierto? Muy bien. Entonces, acá yo le estoy diciendo que en ese primer if, si eso se cumple, el valor verdadero sería invitado al evento. Yo voy a invitar a alguien a un evento, por ejemplo, a los clientes, ¿cierto? Entonces, si el cliente está con high y tiene cualquiera de esos productos, entonces lo invito al evento. Si es medium, también lo invito al evento, pero si es low, le digo, si vende más, lo invitamos, y si es no, no se puede invitar, ¿cierto? Y el valor falso para todo es verificar en caso tal que ninguno se cumpla. Entonces, si yo acá le digo a ese chulito, entonces acá ya me creo esa nueva columna. Si yo voy aquí a la vista de tabla, me devuelvo y busco esa nueva columna que acabamos a hacer aplicando AND, OR. Mire lo que acá ya me aparece invitado al evento, no se puede invitar. Si vende más, lo invitamos. Entonces miramos cómo nosotros podemos crear nuevas columnas directamente desde una nueva columna, pero por ejemplo, con un if. Yo también puedo hacer, vamos a traer acá un if, vamos a crear otra nueva columna de este modelo que se llame de la siguiente manera, este código que se los propongo. Entonces, vamos a tener acá, vamos a decir cuál es un tipo de cliente. Y el tipo de cliente lo vamos a traer a través de la columna también discount band. Y yo le voy a decir, si el tipo de cliente acá cree pues una variable, que ya lo hemos visto, y le digo, si es high, es cliente diamante, si es medium, es cliente oro, si es low, es cliente plata, y si es no, es cliente bronce. Entonces, y si ninguno de esos se cumple, entonces le digo, no aplica. Entonces, así hicimos otro if, ¿cierto? Más adelante, pues podemos detenernos un poco más para explicar lo que es un if. Le voy a dar aplicar y miren cómo acá en esa columna calculada ya me quedaron creados esos clientes. Muy bien. Entonces yo ya con estos datos vamos a ver, podemos ya crear nuestro dashboard. Algo importante de las medidas, que cuando usted esté creando medidas y acá al poner, por ejemplo, miren que yo pongo ejemplo y no me aparece, o a veces aparece con esa comillita simple. Si no te aparecen las columnas para hacer las medidas, simplemente entonces lo que tienes que hacer es select value, te lo puedes crear como una variable o directamente el select value, o crear directamente la función que necesitas hacer, suma, divide. Hay otras más pues que nos podemos hacer. Por ejemplo, hay una muy interesante. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, prueba sum x, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo poner acá sum x, que me sume, y vamos a colocarle a sum filter. Vamos a presionar la función filter. La función filter me dice que tengo que primero poner la tabla y luego la columna. Entonces, en ese caso, el filtro va a ser por la tabla de ejemplo, ¿cierto? Punto y coma, y yo le voy a decir que me traiga por ejemplo, por la de cliente, la que creamos, tipo de cliente. Entonces, tipo cliente, mire que ella me lo trae. Yo le voy a poner que sea igual a, por ejemplo, todo lo que son cliente y amante. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, yo voy a poner esto aquí más abajito, muchachos, para que ustedes lo vean. Aquí tengo mi filter. Mire que lo estoy cerrando. Dejo otro espacio. Y acá en sub X, yo le voy a decir a ella que me traiga la suma de qué? De los ingresos. Suma X, bueno, miremos el ayudante a veces nos indica lo que nos falta. Entonces acá, suma X de ingresos, de los ingresos netos. Entonces que me sume los ingresos netos de cada uno de los clientes diamante. Entonces, si yo quiero saber un valor en específico de ellos, por ejemplo, yo lo puedo hacer. Y miremoslo acá. Démosle cargar. Y voy a traer entonces una tarjeta. Y me va a traer la que llama pruebas sum X. Y mire, acá me está diciendo que los
clientes que son diamante me suman 37,37 millones. Eso es lo que me suma esos clientes. Entonces, mire cómo es de poderoso lo que son las funciones DAX, ¿cierto? Muy bien. Ahora, yo puedo empezar a hacer mis cuadros, ¿cierto? Mis gráficos. Vamos a iniciarnos con uno fácil. Acá vamos a escoger, acá tenemos varios tipos. Vamos a escoger, por ejemplo, este, que se llama, ese es un gráfico de barras agrupados. Ponémoslo acá. Y nos van a preguntar, entonces, eje X y eje Y. Entonces, por ejemplo, yo en el eje X le quisiera poner la cantidad total. ¿De qué? Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, de los tipos de cliente. Por ejemplo, acá me dice cliente diamante, ¿cierto? Mira acá, cliente oro, cliente plata y cliente bronce. ¿Sí? Tú acá, en este formato, tipo formato, tú lo puedes cambiarle. Mira acá, tú le puedes cambiar lo que quieras. La línea de cuadrículas, si lo quieres, por ejemplo, por guiones, el tamaño, el color. Por ejemplo, yo acá al tamaño le puedo cambiar ese tamaño, le puedo poner un borde visual. A ese borde visual le puedo poner un color. Por ejemplo, voy a ponerle ese naranjado que tenga bordes, por ejemplo. Le podemos poner una sombra que sea, por ejemplo, de ese color, por ejemplo, de cómo va quedando. Le podemos poner un título. Ese título lo podemos cambiar, lo podemos entrar. Le podemos poner, por ejemplo, un color de fondo si queremos. Miren, para que lo vayan viendo. Le podemos poner que se llama negrita, le podemos cambiar el tamaño, ¿sí? Acá tú puedes empezar a jugar con todo. En el eje X también, tú le puedes cambiar el tamaño del eje X. Le puedes poner la negrita, le puedes quitar el título, que sería este tipo cliente acá, lo podemos quitar si queremos. Y así sucesivamente con cada uno de esos tipos de cosas lo puedes ir modificando. Vamos a dejarlo por acá. Mire cómo entonces nos quedó nuestro primer gráfico, ¿cierto? Otro que podemos usar es, por ejemplo, esa torta. Vamos a utilizar la torta, la ponemos más grandecita, del mismo tamaño, por ejemplo, algo así. Y yo quisiera ver, por ejemplo, si tú quieres ver como qué quieres analizar, vienes acá, le das clic en tu tablas y tú dices, bueno, a ver, acá hay unos segmentos. Ahorita podemos hacer unos segmentadores con esto, por ejemplo, hay unos países, ¿cierto? Tenemos por acá productos, por ejemplo, yo puedo hacer cuando estamos hablando de tortas, que no superen, un consejo es que no superen de 5 a 6 tipos de, digamos, de lo que tú vas a analizar. En este caso, este product nos sirve mucho. Vamos a ponerle el product. Dalo acá. Listo. Esa sería nuestra leyenda y los valores, pues vamos a ponerle la que hicimos de cantidad total. Y acá entonces ya nos aparecen, míralo acá. ¿Sí? Tú ya puedes empezar pues, a mejorar mucho este gráfico para que sea mucho mejor. Listo. Muy bien. Otro que podemos hacer es que vamos a hacer una tabla o una matriz. Tú también lo puedes hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, esta tabla. Esta tabla voy a eliminar pues esta de margen 2. No la voy a necesitar. Ingresos netos. Bueno, vamos a ponerle cuáles son los ingresos netos por acá, que esa nos sirve para saber los ingresos netos, cuántos pueden ser. Esa la voy a meter. Ah, bueno, pero la de margen si hubiera sido bueno, vamos a rescatarla. Y margen. Listo. La de margen sí la quiero dejar para saber, por ejemplo, cuánto ha sido el margen de un producto. Y esa sí la voy a eliminar. Entonces vamos a hacer una tabla que nos ayude acá. Y esta tabla lo que va a hacer es poner todas nuestras columnas, ¿cierto? Todo en columnas. Mira que solamente tiene una opción, a diferencia de la matriz que enseguida vamos a verla. Entonces vamos a poner, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el producto, ¿cierto? Me aparece el producto. Quiero saber cuál ha sido, por ejemplo, la rentabilidad de cada uno de ellos. Mira que me aparece ahí.
Bueno, algo importante es que esta rentabilidad no la hemos puesto en, eso me aparece en número decimal y eso debería estar en formato, debería ser porcentaje. Moneda, porcentaje. Míralo acá. Y ahí ya nos debe cambiar, ¿cierto? Lo mismo este margen 2, esto debería ser porcentaje. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Yo entonces, si no le quiero poner por la rentabilidad, le puedo poner cuáles son los tipos de clientes. Desde aquí aparecen, mira, por cada uno de los productos, cuáles tienen los tipos de cliente. Cuánto hacían, por ejemplo, las unidades vendidas. Míralo acá, ahí nos aparece. Va apareciendo. Entonces, ella va agregando ahí como los ítems que le vamos poniendo las columnas. Muy bien. Y acá podemos agregar otro gráfico. Vamos a agregarle para acá abajo, vamos a poner un cementador. De aquí abajo voy a poner ese cementador, un cementador primero que se llame por government. ¿Cuál era? No me acuerdo la tabla, el segment, perdón. Segment. Vamos a poner ese segment. Entonces, esos filtros los podemos usar acá en la configuración, que sea una lista vertical, por ejemplo, un mosaico, o que sea, por ejemplo, un menú desplegable. Si es menú desplegable, mira cómo quedan. Si es un mosaico, mira cómo queda, ¿cierto? Tú lo puedes como alargar, si tú quieres, pues, para que sea mejor. Listo. Entonces, ahí está el segmento. Yo, por ejemplo, coloco Small Business, todo ya antes empieza a cambiar. ¿Cuál ha sido el margen, los ingresos netos? El Government, por ejemplo. Y mira que acá aparecen pues también se va moviendo todos los gráficos. Mira tanto la tabla. Mira qué importante es. Muy bien. Y yo quisiera también poner, vamos a mirar, podemos poner uno, por ejemplo, por producto, o podemos poner otro, por ejemplo, por tipo de cliente, ¿sí? Muy bien, a ver. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el año, importante. El año y el mes. Antes de pasar a hacer ese, bueno, para que tú veas el ejemplo. Vamos a poner entonces acá el filtro acá, y voy a poner entonces el mes. ¿Ese mes es cuál? ¿El número? No, ese no lo quiero. Quiero el mes en nombre. Y ese se llama nombre de mes. Míralo acá. Entonces mira que en este caso nos lo está poniendo Power BI nos lo pone desde A, D, B, así sucesivamente, ¿cierto? En orden alfabético. Pero yo lo quiero es en orden del número, ¿sí? Entonces para ello, ¿qué tengo que hacer? Me paro, busco la columna que diga nombre de mes, ¿listo? Y acá hay una opción arriba que dice ordenar por columna. La despliego y yo le voy a decir que sea por la de mes, que es el que tiene el 1, el 2, el 3. Y vamos a ver qué cambio hace Power BI. Listo. Mira que ya nuestro filtro aparece enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Listo. Importante eso. Este yo lo voy a poner como una lista menos desplegable. Lo voy a poner más pequeño para que tú lo veas acá. Y el año también lo podemos poner. Podemos poner acá el año. Busquemos entonces aquí año. Y nos aparecen entre los años. Entonces yo le puedo poner acá que sea menú desplegable también. Y me van a aparecer los 2 años. O por ejemplo, pues son 2, podemos ponerlo como mosaico. Y entonces yo digo solo lo del 2013 que sean Small Business del mes de noviembre, por ejemplo. Ahí me aparece toda la información. Listo. ¿Qué te invito? A que explores, a que empieces a hacer tus propios gráficos, para que empieces a crear tus propios dashboards. Recuerda que dentro de la descripción del video puedes descargar tanto ese archivo de Power BI como el archivo de Excel para que puedas practicar. Cualquier duda, te leo en los comentarios. Recuerda, por favor, darle like. Nos vemos pronto.